A presentar a nuestros invitados, la congresista Marta Chávez y el congresista Mauricio Mulder, porque la duda es, bienvenidos, buenos días, bienvenidos, si es que esta crisis acabó. ¿Ha acabado la crisis? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, gracias por la invitación, Mario, Javi. Yo creo que no, es que la crisis no está vinculada exclusivamente a los ministros, a su mal desempeño, etcétera. Creo que la crisis es una crisis que afecta a todo el gobierno. Y la primera demostración es la ausencia del señor Humala en todo este episodio y su reticencia a resolver una crisis, o por lo menos intentar resolverla mientras estuvo aquí. O sea, ha habido una moción de censura ya el jueves 3, él ha estado jueves, viernes, sábado, y como si estuviera invisible, ¿no? Se ha ido de viaje tantos días, conversábamos acá con Mauricio y en verdad, ¿por qué ya no vino? Ya no acabaron sus actividades. Es cierto que hay, es un viaje de 30 horas, pero tienen 12 horas de adelanto, ya podría estar por acá, ¿no? Si ya han acabado hace casi 24 horas sus actividades oficiales. Entonces... ¿Pero es desinterés o es un mensaje político que está dando el presidente con esa actitud? Bueno, él tiene como característica aparecer solo cuando hay buenas noticias y ocultarse cuando no las hay, ¿no? Y generalmente la acción política y la acción de gobierno está más llena de malas noticias que de buenas. Entonces, si va a ser un presidente ausente, va a minar mucho su liderazgo y su ganas de mostrarse como un conductor, como una persona responsable. Entonces, yo creo que un presidente también tiene que saber decirle cosas difíciles al país y saber enfrentarlas, porque si no, claro, empiezan a darse otro tipo de interpretaciones, la gente empieza a especular sobre quién realmente conduce, quién realmente manda, poderes en la sombra, asesores supuestamente con demasiado poder, etcétera. Ahora, yo creo que por lo menos en lo que se refiere al tema estrictamente político de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, esto sí para el Congreso ya es un tema que no es que vamos a estar persiguiendo a otros ministros. O sea, aquí no hay la búsqueda de decir que se vaya también el señor Valdés, esto ya es una ofensiva de carácter político para tumbarse al gobierno. Pero o sea, en eso sí tenemos que ser claros. La respuesta del gobierno ha sido ante que el hecho de que se venía una censura ya imposible de parar. Entonces, ¿cuáles han sido las maniobras? Eso no se conoce. ¿Qué maniobras ha hecho el gobierno debajo de la mesa para frenar esta censura? Lo que ellos querían era ganar tiempo para ver si lograban presionar a algún parlamentario dubitativo, algún parlamentario débil de carácter. Y tengo la impresión de que efectivamente tuvieron conversaciones con algunos, pero yo la verdad es que vi que cuando presentamos la moción de que se debatiese el tema, había una actitud compacta de la mayoría de los grupos políticos que habían firmado esta moción, y eso ya los llevó a ellos a tomar el convencimiento de que tenían que plantear su renuncia, ¿no? De manera que si lo quisieron hacer, no lo pudieron hacer, no tenían la capacidad suficiente. Pero eso es consecuencia del hecho de que en realidad, teniendo 47 parlamentarios, el control del Congreso y siendo partido de gobierno, no tengan capacidad de negociación, de diálogo, de entendimiento, todo es confrontación, entonces siempre se producen este tipo de cosas, ¿no? Y eso implica que tiene que ver con el liderazgo o la falta de liderazgo de Daniela Bugatás. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay capacidad de diálogo, de concertación, congresista. Sí, decididamente ellos han estado creando problemas. Desde el primer día, desde el 28 de julio, ya es público y notorio. Y es más... ¿A ustedes les jalaron las orejas? Pues? No, más importante que eso. Vino a hacer un desafío absurdo y a perturbar el orden, invocando una constitución que no es la que está vigente, ¿no? Y ya después se supo por el señor Bugatás que él sabía, o sea, no fue un improntus ni algo que el presidente vino a decir, sabía. Entonces hay una actitud de permanente confrontación, y el señor Bugatás, con toda la buena persona que me parece que es un arrebatado, no pierde los papeles muy prontamente. Ahora, se dice por ahí que también ahí hay juegos internos, que el señor Humala no la tiene fácil al interior de su propio grupo, ¿no? El ala de extrema izquierda que está cada rato, que amenaza, que me voy, bueno, no me voy. Hoy día Javier de Canseco insiste con su pedido de que se vaya Valdés. ¿Se debe ir Valdés? O sea, digamos, si levantamos la mirada más allá del tema del BRAE, están dadas las condiciones, ¿es necesaria una recomposición del gabinete que incluya la salida del Premier en este momento? Yo creo que siempre es posible que un ministro se vaya, y cuando hablamos de acá de este aporte que les ha permitido a ustedes los programas, un ministro nunca puede aferrarse al cargo, porque es un cargo de designación, ¿no? Pero quien debe decidir eso es el señor Humala y no el señor Canseco, ¿no? Porque en realidad, ¿de qué se trata? Daría una muestra de debilidad si ante presiones de un ala minoritaria pero extrema
dentro de su grupo este señor está cambiando y cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas dentro del gobierno que creo que van más allá de la salida del ministro. A mí no me parece que ya se solucionó todo ni se apaciguó todo. Todavía queda el tema latente de los mandos militares también. Nadie se ha preguntado, o muy pocos se han preguntado, nos hemos preguntado, ¿qué hay dentro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional? Que puede estar significando una inoperatividad o una desobediencia probablemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, una cosa que preocupa es que ya se empiezan a vocear nombres para los cargos. Realmente todavía no hay ninguna confirmación. Es más, el mismo primer ministro dice que todavía no está, el presidente no ha aceptado la renuncia de los ministros. Pero se ha voceado, por ejemplo, al general Raúl Salazar. ¿Cuál sería su opinión respecto a este posible nombramiento como ministro del Interior? Eso es deporte nacional, ¿no? Cada vez que ya hay un ministerio vacante, hay una fila larga de gente que se manda a hacer el fajín, ¿no? Entonces, ponernos a pronunciar sobre cada uno de ellos sería un poco ingenuo de nuestra parte, ¿no? Dejemos que el presidente sea el que escoja. Yo no creo que debe haber perfiles específicos, que sea civil, que no sea militar, no, que sean personas capaces y honestas, civil, militar, policía. Eso no es, digamos, el tema de fondo. Y creo que el presidente tiene que saber escoger y tiene que darse cuenta que estas son las contingencias de la política, que a veces personas en las que ella confió no necesariamente cumplieron el rol y tienen que poner otras. O sea, el Estado tiene que continuar. Yo sí no creo que debamos ser enfáticos en cuestionar a Valdés. Ahí sí le estaríamos haciendo el juego al sector ultra, que todavía desde adentro lo que busca es minar a Valdés. Hay algún periódico también que supuestamente apoya al gobierno que dice que es raro, ¿no? La derecha, ¿cómo está apoyando a Valdés? Entonces, me parece que en esa pugna no debemos meternos y que más bien el que la tiene que resolver es el señor Ollantumala. Yo quiero regresar al tema que planteó la congresista, que es el tema de los mandos militares y policiales, porque sí, y tomo esta última edición de Caretas, se habla de que aparentemente la comunicación no está siendo tan institucional como quisiéramos y que habría un peso excesivo, diríamos, del papel que cumple Adrián Villafuerte, el asesor Villafuerte, sobre decisiones importantes a nivel de mandos militares y policiales. ¿Ustedes cómo observan este tema y qué riesgos ven en este tema? Yo sí quiero decir algo respecto antes sobre lo que preguntaba Jaime. Yo no creo que el general Salazar deba ser ministro, no debiera ser ni siquiera el director general de la policía. ¿Por qué? ¿Por lo de la bruja? Por el tema de... Así es, y por todo esta sordidez en relación a la avenida de este general de Tumbes, y si vino para una consulta médica. Hay cosas... Sería provocador, quizás, hay cosas, sí, ¿no? Entonces, no debería. E inclusive se señala de que él fue ahí a un evento internacional en el Cusco a señalar ya todo está resuelto en cuanto al narcotráfico, y ¡zas! Le tomaron a los rehenes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, sobre los mandos militares, no hay que olvidar que en este proceso de ascensos se descabezó y se mandó a sus casas a una treintena de generales y coroneles, ¿no? Yo creo que, y lo que se decía era que era todo por reforzar y hacer la proyección ya de los compañeros de promoción del señor Humala. Entonces, eso también genera al interior una serie de tensiones que creo que nadie está. Ahora, no queremos que los mandos obviamente se pronuncien, porque ellos no son deliberantes ni tomen decisiones, pero hay que atender a lo que está pasando. Y luego sí me preocupa, para terminar, que vaya gente tan joven. En estos últimos días, y ya hoy día salió una información que los 71 muertos del año 2008. Y más del 50% son jóvenes entre 20 y 22 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Sí. Es que no tenemos profesionalización de las Fuerzas Armadas. El servicio militar voluntario lleva a que se haya, digamos, minado la carrera militar desde abajo, desde tropa, ¿no es cierto? Y entonces las tropas de élite casi no existen en nuestro país y lo que tenemos son prácticamente reclutas voluntarios. Creo que hay que replantear también ese esquema, ¿no? En algún momento darle una visión nuevamente profesional a lo que significan las Fuerzas Armadas y Policiales en nuestro país. Ahora, en lo que se refiere al hecho de la preeminencia de Adrián Villafuerte que tú preguntas, bueno, hay que considerar primero, el presidente de la República es militar de profesión. El primer ministro es militar de profesión. El único asesor visible que se conoce es el señor Villafuerte, que es militar de profesión. Entonces, si ellos, siendo militares, no le dan al país una propuesta
novedosa, importante, específica en materia de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, ¿quién? O sea, se supone que, como decía Toledo, ¿no? Ese es su caucau. Y tienen que hacerlo de una vez. O sea, no pueden ellos mostrar impericia, improvisación y sobre todo el querer mentir, ganarse avemarías ajenas con hechos que no les correspondían. Porque eso fue en el fondo lo que propició un poco el tema de la censura. O sea, cuando ellos se presentaron en el Congreso, dijeron una serie de mentiras, pero en ese momento no sabíamos que nos estaban mintiendo, ¿no? El cerco de los 1.500, que ya va a caer Gabriel, y que además soltaron a los rehenes gracias al cerco. Todo eso se supo después. Ni siquiera había un helicóptero para llevar 1.500 personas. Y solo se supo cuando el señor Astuquilca, ¿no? Apareció, y después el señor Dionisio Vilca encontró el cadáver de su hijo. Ahí recién se supo que todo era mentira. Entonces, eso es lo que tienen ahora que evitar. No pueden engañar a la gente, la mentira tiene patas cortas, y menos en un ambiente público en donde hay tanta fiscalización de la prensa, de la oposición, que puedan hacer ese tipo de cosas. Y como dice el caricaturista Eduardo, en realidad el presidente, en vez de ponerse el uniforme militar, se tiene que poner más seguido el uniforme de presidente y estar cuando se le necesita. Así es. Sí, yo creo que le falta a él la idea de qué significa ser presidente, ¿no? Ser el primer mandatario significa ser el primer servidor, no es el primero al que le sirven, sino Antes de terminar, yo quisiera consultarles, hay una encuesta que ya está proclamando como virtuales ganadoras, si las elecciones fueran mañana, a Keiko Fujimori y a Nadine Heredia. ¿Cómo leen este resultado? Muy pronto, ¿no? Primero, faltan 4 años para la campaña y la señora Nadine Heredia decididamente, legalmente no puede ser candidata. Y mejor que no lo sea, porque decididamente es obvio que ahí hay una copresidencia. Nunca creo que se ha dado en una pareja presidencial esta simbiosis, ¿no? Que llega al extremo de, por ejemplo, en el exterior, y pasa en el exterior ya muy pronto. Comenzó, no en el exterior, me corrijo, comenzó en el desfile militar. Yo jamás he visto, en todos los años que tengo, y que son bastantes, a una primera dama en la tribuna oficial postergando a altos funcionarios que deben estar al lado del presidente. Y luego lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto luego en los distintos viajes en España. Me dicen que los periodistas decían, ¿y esta señora qué hace acá? Pero si plantea el oficialismo un cambio en la legislación justamente para permitir la postulación de Nadine Heredia, ¿conseguirían los votos? Yo no creo, porque por lo pronto el aliadísimo y garante del gobierno del señor Humala, que se les ha torcido en esta oportunidad, que es el señor Toledo, es el primer interesado en que eso no sea, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, porque la misma Keiko Fujimori ha dicho que salga al ruedo, ¿no? No le teme, y yo creo que en una cuestión más allá de la posición preferente que pueda tener la señora Heredia con esta copresidencia que ejerce, Keiko Fujimori se la lleva de encuentro en temas de fondo, ¿no? Y de preparación y conocimiento del país, ¿no? Pero yo no creo que obtengan los votos. Y Alan García parece cuarto, ¿no? 6%. Bueno, leyes con nombre propio en primer lugar, no. Pero en segundo lugar, mira, te voy a dar la misma respuesta que te voy a dar, ojalá esté vivo, ¿no? En febrero o en marzo del año 2016. La misma respuesta. Las encuestas no sirven para nada en ese momento. O sea, una encuesta hecha en febrero del 2016 tampoco va a servir, porque en el Perú todo cambia faltando 3 semanas. Entonces, eso de que nos pongamos aquí, a pesar de toda la experiencia que tenemos de lo que han sido las encuestas en nuestro país, sigamos pensando en que 4 años antes se puede hacer una encuesta de si mañana fuese las elecciones, francamente no tiene ningún asidero. Y es más, esto de poner a una persona que no puede ser candidata como candidata es, yo creo, una maniobra, una manipulación que hacen las encuestadoras, porque van induciendo el ambiente, ¿no? Como para que en el Congreso votemos a favor de la norma. Si se presenta esa norma, sería una norma con nombre propio. No se puede votar una ley así. Así que, lamentablemente, por lo menos con nuestro voto no contarán, y como es ley orgánica, lo veo bastante difícil. Muy bien. Muchas gracias, congresista Chávez, congresista Mulder, por acompañarnos. Seguramente vamos a tener muchos más motivos